En este capítulo vamos a hablar del relieve terrestre, de sus orígenes, factores, fuerzas y tipos existentes. Empezamos con sus orígenes y aquí a la derecha puedes ver los diferentes puntos que vamos a tratar. El relieve son las formas que tiene la corteza terrestre tanto en las tierras emergidas como en los océanos, porque debajo de los océanos también hay montañas y valles, al igual que la superficie terrestre. Este es un proceso que se ha formado a lo largo de millones y millones de años y está en constante cambio, debido a fuerzas tanto internas como externas. Por tanto, debido a estas fuerzas internas, mientras haya actividad en el interior de la Tierra, el relieve irá cambiando constantemente. Este sería un ejemplo de relieve terrestre y vemos como dentro de la Tierra hay una actividad interna y esto hace que el relieve terrestre se vaya moldeando a lo largo de millones y millones de años. Aquí podemos ver un mapa del relieve actual de la corteza terrestre, que tengamos en cuenta que el relieve ha ido constantemente cambiando y esta es una fotografía actual. Podemos ver las tierras emergidas, como los colores verdes son las zonas más bajas, con menor altitud, mientras que los colores más oscuros, más marrones oscuros, son las zonas más altas. Ya una zona muy alta estaría en color blanco, como por ejemplo la cordillera del Himalaya, que son las montañas más altas de la superficie terrestre en la actualidad. Y por el contrario, en los océanos, los colores más claros son las plataformas continentales, las que están menos profundas, más cercanas lógicamente a los continentes, y las profundidades abismales son las de color azul más oscuro. También podemos ver el plano cenital en la parte inferior del polo norte y a la derecha el plano cenital del polo sur. Recordemos que este es un mapa físico del relieve actual terrestre, pero el relieve, como hemos dicho, va cambiando constantemente. ¿Y qué factores o fuerzas intervienen en la corteza terrestre? Bueno, pues son dos. Las primeras son internas o endógenas y las segundas son externas o exógenas. Endo, dentro, exo, fuera. Las endógenas, las internas, son el resultado de la dinámica interna del planeta, es decir, la actividad tectónica provocada por volcanes y terremotos. Mientras que las exógenas son procesos geológicos de la corteza terrestre, principalmente el viento, el agua y los seres vivos. Las internas crean y las externas modifican. Por eso se les llama a las externas agentes erosivos, porque modifican o erosionan. En definitiva, que las internas lo que hacen es provocan la elevación, el hundimiento o el desplazamiento de la litosfera, que es la corteza terrestre, mientras que las exógenas lo que hacen es modifican o esculpen el relieve previamente creado por las fuerzas internas. En esta segunda parte del capítulo vamos a hacer especial hincapié en las fuerzas internas que se producen dentro de la corteza terrestre y vamos a hablar de todos esos temas que tenemos aquí a la derecha. La litosfera está dividida en varias placas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la placa norteamericana, la euroasiática, la africana, la sudamericana, la de Nazca, la pacífica, etc. Y estas placas son como unas balsas que flotan sobre el magma y se mueven muy pero que muy lentamente. El movimiento es como mucho entre 1 y 4 centímetros al año, no más. Para nosotros es imperceptible, pero para los instrumentos de precisión sí que lo pueden percibir. Y a este movimiento se le llama, que esto es muy importante, deriva continental. Es decir, el movimiento de las placas se le llama deriva continental. Podemos ver en el mapa la litosfera continental, que son las placas continentales en color marrón y azul oscuro, y en color azul claro las placas oceánicas. Vemos cómo unas se van juntando y otras se van separando. Las flechitas indican el desplazamiento. Vemos que en el océano Atlántico se van desplazando cada una hacia un lado, con lo cual el océano Atlántico al cabo de millones de años será mucho más grande de lo que es ahora y reduciéndose lógicamente el del Pacífico.
Luego tenemos las dorsales oceánicas, lo vemos aquí, que son ni más ni menos que las montañas que se crean en los océanos, submarinas lógicamente, por la separación de las placas. También tenemos lo que son las zonas de subducción, que son ni más ni menos cuando una placa entra y se hunde y otra se levanta. Vemos aquí la zona de subducción principal está en todo el anillo del Océano Pacífico, tanto en la costa asiática como en la costa norte y sudamericana. También tenemos las zonas de colisión de los continentes, las podemos ver aquí, como por ejemplo el subcontinente indio colisionó con la placa euroasiática y formó las montañas más grandes del mundo, que son el Himalaya. Y por último, los límites de placa que todavía no están confirmados, por ejemplo, en el Océano Atlántico, cerca de Portugal, es una zona que todavía, por ejemplo, no está confirmada. Y en definitiva, esto es un plano de lo que es la litosfera actual, de cómo está la litosfera actual dividida en varios tipos de placas. La teoría de la deriva continental fue propuesta en 1912 por Alfred Wegener, un científico alemán. Como siempre, dijo esta teoría y los científicos se rieron de él, pero al final tuvieron que aceptarla en los años 60, y a esto se le llamó la tectónica de placas. Bueno, pues Alfred Wegener se dio cuenta de que la similitud entre la costa africana y la sudamericana era enorme, y además los fósiles eran muy semejantes y de la misma época en ambas zonas. Entonces supuso que el territorio, el continente, todo el planeta tuvo que estar unido en un supercontinente gigantesco hace millones de años llamado Pangea, que significa toda la Tierra. Efectivamente se demostró que hace 200 millones de años había un solo supercontinente, Pangea. Este se dividió hace 135 millones de años en dos, el norte y el sur, y al sur se le llamó Gondwana, que comprendía lo que es la India, África, América, Australia y la Antártida. Hace 65 millones de años esta sería la situación en la que cayó precisamente el meteorito sobre la superficie terrestre, que acabó con los dinosaurios, y en la actualidad la tenemos aquí. Esta es la situación actual de los continentes, pero recordemos que el océano Atlántico se está expandiendo y el Pacífico se está contrayendo, con lo cual dentro de millones de años habrá también un nuevo supercontinente. La superficie terrestre o litosfera es una capa de roca dura y quebradiza dividida en grandes bloques o placas que se desplazan horizontalmente sobre los materiales plásticos de la capa inferior o astenosfera, que por su alta temperatura y viscosidad presenta corrientes de convección. En la litosfera se pueden distinguir 7 grandes placas, cada una de ellas contiene masa oceánica y terrestre. Hace 200 millones de años, las tierras emergidas formaban un solo continente, Pangea, que fue modificándose en un lento proceso de deriva de las masas continentales hasta conformar su aspecto actual. Para la creación de montañas hay varias formas de producirse, pero al final el resultado es el mismo. Por una parte vemos esta placa tectónica A y luego tenemos la placa tectónica B. Vemos que una se desplaza hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Y debajo tenemos el magma. El magma está en constante movimiento y mueve ambas placas tectónicas, la A y la B, haciéndose que una se hunda, es decir, se subduzca, y la otra se levante, creando las montañas. Al moverse las placas tectónicas puede ocurrir un plegamiento o una fractura del terreno. Vamos a ver, el movimiento de las placas lo que hace es que crea empuje sobre la superficie terrestre, y según los materiales de que esté compuestos pueden reaccionar de diferentes formas. Si el material es blando, se produce lo que es el plegamiento, porque imaginemos que una hoja la doblamos por los dos extremos hacia adentro, se dobla hacia arriba, se produce un plegamiento. Pero por el contrario, si los materiales son duros, no soportan estas fricciones tan fuertes y se produce una fractura. Aquí podemos ver en la izquierda un plegamiento y en la derecha una fractura. Si los materiales son blandos, los plegamientos pueden ser de dos tipos. Pueden ser
hacia abajo o hacia arriba. Vamos a ver, hemos visto que aquí tenemos unos sedimentos, unas arenas, arcillas y también unas rocas metamórficas. Recordemos que la arena y la arcilla son moldeables. Al producirse la fuerza hacia adentro, si se hunde hacia abajo se llama sinclinal, que hace forma de cubeta. Pero si sube hacia arriba, el plegamiento se llama anticlinal, que hace forma de bóveda. Por tanto, la cubeta en el sinclinal y la bóveda en el anticlinal. También podemos encontrarnos ante unas fallas de transformación, que son cuando dos placas tectónicas no chocan entre ellas, sino que se desplazan de forma lateral, una hacia un lado y la otra hacia el otro, como podemos ver aquí en la imagen. Por tanto, el movimiento es horizontal y no hay elevación ni hundimiento del terreno. Un claro ejemplo es la falla de San Andrés en California, que la podemos ver aquí. No hay ni hundimiento ni elevación, sino un desplazamiento de una placa hacia Norteamérica y de la otra hacia el Pacífico. Esto sería una falla de transformación. Las fuerzas internas son las creadoras del relieve, ya que provocan su elevación, hundimiento o desplazamiento de la litosfera. Esto es la actividad sísmica. Y esto se refleja en dos aspectos, los terremotos y los volcanes. Los terremotos son unas sacudidas bruscas y pasajeras de la corteza terrestre, no solo duran mucho, más o menos 1 o 2 minutos aproximadamente, pero la liberación de la energía interior es tan grande que lo que hace es producir unas ondas sísmicas que las podemos ver aquí. Si se producen los terremotos en el mar, se le llama maremotos, terre en tierra y mare en mar, pero los efectos son los mismos. Y lo que pasa, eso sí, que los maremotos lo que hacen es generar unas olas gigantescas que se les llama tsunamis. Aquí vemos el dibujo de un terremoto cuyo centro se llama hipocentro y es el punto de origen del terremoto. Vemos la falla y el hipocentro es donde se ha originado el terremoto, el movimiento sísmico en sí. Luego tenemos el epicentro, que no es ni más ni menos que el primer lugar en la superficie terrestre o marina a la que llegan las ondas sísmicas y que sufre mayores daños. Por ejemplo, cuando la televisión dice epicentro en Albacete, significa que el lugar donde ha habido más daños ha sido en Albacete. Es el primer lugar donde han llegado las ondas sísmicas. Luego tenemos las ondas sísmicas que hemos dicho propiamente dichas, que son las oscilaciones propagadas desde una fuente, el hipocentro, a través de un medio material elástico transportando energía mecánica. Son los movimientos que ha habido de la Tierra donde ha transportado lo que es esa fuerza sísmica que hemos comentado anteriormente. Y por último la falla, que es la fractura del terreno donde se han deslizado los dos bloques y se ha producido el terremoto en sí, debido al hundimiento o a la elevación de uno u otro o incluso al friccionamiento de ambos. Bueno, pues así se forma un terremoto. Para medir un terremoto se utiliza la escala de Richter, que es una escala que cuantifica la energía liberada por el propio terremoto. Esta sería la escala de Richter con la magnitud de menor a mayor magnitud. En la descripción el nombre de cada uno de los tipos de terremotos. En la siguiente columna vemos lo que son los efectos y la frecuencia que se producen en la superficie terrestre. Los de menor magnitud se le llaman microterremotos y no son ni perceptibles, y hay unos 8.000 diarios para que nos hagamos una idea. Y los máximos, los más grandes que hemos tenido, ha sido entre la escala de 9 al 9,9, que se le llama grandes terremotos, y son devastadores en varios miles de kilómetros a la redonda, y ocurre 1 o 2 en cada 20 años. Y luego tenemos un terremoto legendario o apocalíptico que afortunadamente todavía no se ha registrado ninguno en la historia de la humanidad, desde que existen registros, lógicamente. Bueno, pues esto sería la escala de Richter, que va diciendo la energía que se libera por un terremoto en función de los efectos que ha producido.
Y la segunda, como dijimos, eran los volcanes, que son ni más ni menos que unas grietas que hay en la corteza terrestre por donde sale el magma expulsado del interior de la Tierra. Normalmente volcanes y terremotos están muy relacionados. Donde hay volcanes es matemático que habrá terremotos y viceversa. Las partes de un volcán son el cráter, que es la apertura por donde salen los materiales expulsados del interior de la Tierra, la lava, que es la roca fundida expulsada procedente del magma, la cámara magmática, que es la bolsa donde está acumulada la lava antes de salir, la chimenea, que es el conducto que comunica la cámara magmática con el exterior, y el cono, que no es ni más ni menos que la acumulación del material volcánico expulsado en anteriores erupciones, formando una montaña de mayor o menor magnitud dependiendo de la cantidad de magma, de lava, que se haya expulsado. Y una vez hemos concluido las fuerzas internas, vamos a hablar de las fuerzas externas. Haremos hincapié en sus etapas y en los principales agentes erosivos, el agua, el viento y otros. Todos los agentes erosivos tienen tres etapas. La primera es la meteorización, que no es ni más ni menos que la erosión por parte de estos agentes que fracturan y digregan las rocas. La segunda sería el transporte, que no es ni más ni menos que el arrastre de estos materiales erosionados desde un sitio hasta otro. Y en tercer lugar, la sedimentación, que es depositar los materiales erosionados en un lugar diferente al de origen. Y a estos sitios se llaman normalmente cuencas sedimentarias. ¿Y cuántos agentes erosivos hay? Pues hay varios tipos. La primera sería el agua, que puede ser tanto en su estado líquido como por ejemplo aguas superficiales, principalmente las corrientes de agua, los ríos o torrentes, las aguas subterráneas e incluso las aguas marinas. Y por otro lado tenemos el agua en estado sólido, que son los glaciares, que también son agentes erosivos. Luego, en segundo lugar, tenemos el viento como otro agente erosivo. Y por último, un cajón desastre, que serían varios, como por ejemplo los cambios en la temperatura, que hacen romper las rocas, la vegetación, que también erosiona, los animales, y uno que cada vez va teniendo más importancia, que es el ser humano. A este tipo de erosión se le llama antrópica. Vamos a verlas una a una y empezamos con las aguas superficiales. En primer lugar tenemos los ríos o los torrentes, que lo que hacen es erosionar más las rocas en su nacimiento que en la desembocadura, y tienen tres etapas. La primera es el curso alto, donde se produce la erosión. La segunda, el curso medio, donde se transportan los materiales erosionados. Y la tercera es el curso bajo, donde se produce la sedimentación. ¿Y por qué se erosiona más en el curso alto que en el curso bajo? Por una razón muy sencilla, porque el agua, el desnivel, hace que el agua vaya con mucho más fuerza y por tanto la erosión sea mucho mayor. En el curso medio también hay erosión, pero menor, principalmente sería el transporte de ese material erosionado, y en la última fase del río, en la sedimentación, se depositan los materiales erosionados en cuencas sedimentarias. También las aguas subterráneas erosionan porque disuelven los minerales que hay en las rocas. Esto sobre todo ocurre en la roca caliza, donde se crean diferentes formas, que vamos a verlas a continuación. Por ejemplo, se crean cuevas, se crean cañones con la erosión, simas, que son una especie de pozos, galerías, que son horizontales, estalactitas, que son las que están justo en la parte superior de la cueva, y estalagmitas, las que están en la parte inferior. Y cuando se juntan se les llama columnas. Bueno, pues todas estas diferentes formas dentro de la corteza terrestre la crean las aguas subterráneas. Y las aguas marinas también, lógicamente, erosionan el litoral, sobre todo las olas. Vemos en esta imagen cómo va erosionando la base del acantilado hasta que se desploma. Las corrientes marinas y las mareas arrastran este material en suspensión erosionado, creando las playas y las barreras litorales, como podemos ver aquí a continuación.
Otro agente erosionador no menos importante son los glaciares. Los glaciares no son ni más ni menos que acumulaciones de hielo y nieve en las montañas a lo largo de los siglos. El peso del hielo y la nieve y la gravedad hacen que descienda por los valles lentamente, a lo mejor 1, 2, 3 o 30 metros como mucho al día, pero van descendiendo. Las partes del glaciar son las siguientes. La zona donde se acumula el hielo se le llama circo. La lengua es la corriente de hielo, semejante a un río, al curso medio de un río, que va transportando y moviendo lo que es el hielo. Y el frente es la zona de avance del glaciar, la parte inferior. Luego tenemos las morrenas, que es el material erosionado transportado por el glaciar, que suelen ser guijarros, piedras de mayor o menor tamaño. Hay que tener en cuenta que el hielo pesa muchísimo y este peso y la gravedad hacen que poco a poco vaya bajando y erosionando la superficie de la tierra con la que entra en contacto. Los valles glaciares tienen forma de U porque el hielo está encajonado entre los valles y va erosionando lo que es la parte baja y a lo largo de millones y millones de años forma una U. La fuerza del viento también es otro agente erosionador, ya que este lo que hace es levantar y transportar granos de tierra de un lugar a otro, y el choque de estas partículas contra otra superficie aumenta el grado de erosión. A eso se le llama abrasión, y poco a poco se van formando, va moldeando la roca. Un claro ejemplo sería el Monument Valley en Estados Unidos, donde vemos la típica imagen de estas rocas gigantescas moldeadas por el viento. Y por último tenemos otros, como por ejemplo los cambios de temperatura. Al cambiar la temperatura, el agua lo que hace es penetrar las rocas y al congelarse aumenta el volumen y las va fragmentando poco a poco. También la vegetación, las raíces lo que hacen es protegen el suelo, pero también lo erosionan, rompiéndolo en pequeños fragmentos para buscar alimentos. Los animales también erosionan el suelo al arrancar la vegetación al comer. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, los millones estos de ñus que van por las praderas africanas, a la vez que comen van arrancando partes del suelo. Y la antrópica, que cada vez está teniendo mayor importancia y está creando cambios en el relieve terrestre debido a que el ser humano realiza tareas agrícolas, mineras o de construcción y lo va moldeando poco a poco. Y para finalizar este capítulo hablaremos de los principales accidentes geográficos del relieve terrestre, que los hemos dividido en interiores, es decir, continentales, costeros y profundidades marinas. Aquí podemos ver los del interior, es decir, los continentales, que serían, con su definición respectiva, que serían la cordillera, la sierra, la montaña, la colina, la cima, el pie de montaña, la ladera, el valle, la meseta, el glaciar, la garganta, la llanura, el río, el lago, el cañón o la depresión, y una breve explicación de lo que es cada uno de ellos. Por lo que respecta a los costeros, tendríamos la albufera, el delta, el estuario, el acantilado, la ría, el fiordo, la ensenada, la playa, la bahía, el golfo, el cabo, la península, el istmo, el estrecho, la isla o el archipiélago. Y también, al igual que el anterior, podéis ver la definición de cada uno de ellos. Y por último, los de las profundidades marinas, que serían la plataforma continental, el talud continental, la llanura abisal, la fosa marina, la dorsal oceánica o el Guyot. Cada uno también tiene su explicación. Este es un mapa de los accidentes geográficos interiores y costeros. Y aquí tendríamos los de las profundidades marinas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.